Con dimensiones distintas, lógicamente, que se encuentra ubicada en la cavidad orbitaria. Esta cavidad orbitaria, como ustedes pueden apreciar, está formando por diversos huesos que le confieren una protección, una estructura sólida, en la cual el ojo va a estar ubicado o colocado. Además de la parte ósea, hay otros elementos, otros tejidos blandos. Vamos a tener nosotros tejido celular subcutáneo, vamos a tener grasa también que está ubicada ahí alojada, tratando de fijar y acomodar un poco el globo ocular. Porque si nosotros soltamos el globito ocular acá, baila. El globito baila. Tiene un punto de inserción y de fijación que es el nervio óptico. Pero además de eso tiene, como les menciono, una cápsula o capa de esqueno, tejido adiposo, va a tener también fibras musculares o músculos propios del ojo, ¿no? O extrínsecos al ojo que van a permitir su movilidad. Si yo, por ejemplo, a todos ustedes les digo, sigan mi dedo, ¿ok? Miren, sigan mi dedo. Solo con los ojos. Sigan con ellos, ¿no? Con los ojos. Sus ojos van a girar, ¿sí? Tanto el derecho como el izquierdo, los dos van a seguir la misma dirección. No es que uno se va por un lado y el otro por otro lado. Eso es estrabismo. Eso es algo anormal, ¿correcto? Y los puede ser mirolos. poco notorio, puede ser muy notorio. Ya veremos nosotros a qué se puede deber esa normalidad. El hecho es de que va a tener músculos también que se van a insertar en una de las capas de las cuales vamos a hablar a continuación. ¿Okay? Además de estas capas, va a tener algunos elementos más, algunos líquidos o fluidos, van a haber también algunos medios restringentes, van a haber lentes que van a conformar toda esta estructura del globo ocular. Muy bien, el ojo ese se integra en tres túnicas o capos. Jóvenes, voy a estar acá, ¿sí? Porque están yendo y viniendo, como se va a hacer un poco incómodo. Voy a ir apuntando. Voy a ir apuntando con este puntero, ¿eh? Voy a doctor por ahí, pues. ¿Quieres pasar aquí? ¿Normal? Me pasan las diapas. Entonces, miren ustedes, el globo ocular, la estructura base es de que está conformada por tres túnicas o capas. De afuera hacia adentro, la parte más resistente, la parte más visible, ¿sí? Es la túnica fibrosa, lo que nosotros podemos apreciar del ojo. Va a estar compuesto por dos partes fundamentalmente, la esclera y la córnea. La esclera es la parte blanca del ojo que nosotros podemos apreciar y la córnea es la parte anterior, el primer lente que tiene nuestro ojo. Ya veremos después nosotros cómo están divididos estas dos estructuras. Después tenemos la túnica vascular, que a su vez es la túnica que se encuentra pigmentada, por eso se llama capa media pigmentada y vascular. Está formada por coroides, cuerpo ciliar y el iris. Ya vamos a ver nosotros cuáles son los que componen la parte posterior y cuáles componen la parte anterior. Y por último, una parte muy importante, muy vital en este sentido de la visión, es la túnica neural, es la parte más interna, que va a estar dada básicamente por la presencia de la retina, que es dependiente del nervio óptico. Este nervio óptico va a ingresar al globo ocular por la parte posterior del globo ocular, atravesando un orificio, el orificio posterior de la esclera. La esclera va a tener dos orificios, uno posterior por donde ingresa el nervio óptico, y en la parte anterior, que es la más grande, es donde se va a engarzar la córnea. La córnea es como un lente de reloj. Entonces yo el lente de reloj lo coloco ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y queda perfecto. Igual, la esclera es esto y la córnea viene y se localiza. Vamos a ver eso. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí tenemos la parte externa, la parte fibrosa o la capa o túnica fibrosa, compuesto por la esclera o esclerótica, que son los 5/6 de toda esta circunferencia, y la córnea en la parte anterior, que es la sexta parte. ¿Sí? Muy bien. La esclerótica tiene dos orificios que mencionábamos, uno en la parte posterior por donde va a ingresar el nervio óptico y otro en la parte anterior donde se engarza la córnea, ¿correcto? En la parte externa de la esclerótica, como vamos a ver en algunas láminas, vamos a observar nosotros musculatura. Esos músculos corresponden a los músculos extrínsecos del ojo. Son los que van a realizar los diferentes movimientos
inervados por el motor ocular común y el motor ocular externo, que son nervios craneales. ¿Sí? Esta disposición, esta inserción de los músculos es importante porque se da siempre en espacios muy limitados. Si se insertasen 1 milímetro por delante, 1 milímetro por detrás, o hacia la derecha o hacia la izquierda, el movimiento ocular no va a ser acompasado y ahí se producen los famosos estrabismos. Es una de las razones por las cuales se puede producir el estrabismo. Corrección, si es esa la inserción equivocada, errada, tiene que hacerse a través de una cirugía. La capa media, yéndonos hacia adentro, tenemos nosotros la capa vascular pigmentada. Está formada por dos segmentos, un segmento posterior llamado coroides y un segmento anterior compuesto por el cuerpo ciliar y el iris. Además del cuerpo ciliar van a salir los procesos Ciliares. y ya iremos viendo nosotros cuáles son las características de cada uno de estos y cuáles son sus funciones. Lo que podemos rescatar de acá es la presencia de el iris, ¿sí? Que es como decir una capa que se encuentra entre lo que es la córnea y la parte interna del globo ocular. Pero en su centro tiene un orificio. Ese orificio se conoce como pupila. ¿Ya? El negrito del ojo es la pupila. Es un hueco. Es un hueco. Es un hueco, este hueco, a través del cual me va a permitir a mí examinar el fondo del ojo. Yo utilizo la pupila para poder evaluar el interior del ojo. ¿Y por qué lo utilizo? Porque se supone que todos los medios que están acá tienen que ser transparentes, translúcidos. Si se opacaran, yo no puedo ver hacia la parte profunda del ojo. Yo hago un examen de fondo de ojo y puedo ver la parte donde nace la retina. Puedo ver los vasos arteriales. ¿Pero por qué? Porque la córnea es translúcida. Porque acá solamente tengo humor acuoso. Porque acá, donde está el cristalino, como su nombre lo dice, es cristalino. Me permite el pasaje de los rayos solares y yo puedo ver a través de él. Aquí está lleno de humor vítreo, pero también es translúcido. Entonces yo tranquilamente puedo llegar a ver al fondo del ojo. Si cualquiera de estos elementos se opacase, yo no puedo ver. Y también va a disminuir la entrada de luz y por consiguiente disminuye mi agudeza visual. ¿Correcto? Muy bien. Estos elementos, como les mencionaba, acá tenemos el cuerpo ciliar, que va a tener también músculo ciliar, a partir del cual también se van a proyectar algunas fibras que se van a insertar o adherir a la cápsula que envuelve al cristalino. De manera tal que esas fibras van a tirar y encoger al cristalino. El cristalino, les digo que es un medio refringente, es un lente que tenemos nosotros dentro. Y ese lente lo que nos va a permitir es modificar la incidencia de los rayos solares para la formación de las imágenes a nivel de la retina. Por eso es que yo lo hago más delgado o lo hago más grueso, tirando o encogiendo estas fibras. Eso se llama poder de acomodación del cristal. ¿Sí? Ese es el poder de acomodación. ¿Qué otra cosa tenemos? Los procesos ciliares. A través de los procesos ciliares se va a producir el humor acuoso. ¿Correcto? El humor acuoso. Que va a estar ocupando la cámara posterior y la cámara anterior del ojo. La cámara posterior va a estar limitada, ¿por qué? Por la cara anterior del cristalino y la cara posterior del iris. Ese espacio es la cámara posterior. La cámara anterior será la cara anterior del iris y la cara posterior de la córnea. Perfecto. Acá produzco el líquido, el humor acuoso. Va a circular por la cámara posterior, va a dirigirse a la cámara anterior y va a ser filtrado, extraído, ¿no?, a través del conducto o canal de Schlemm, donde en la parte inferior hay trabéculas reticulares. ¿Sí? Si hubiese una obstrucción en el canal o conducto de Schlemm, el líquido no va a circular, se va a acumular en la cavidad ocular, no va a explotar.
va a generar un aumento de la presión, porque no tiene más salida. Aumento de la PIO, del aumento de la presión intraocular. Muchas veces está ligado a una enfermedad conocida como glaucoma. Pero el aumento de la presión arterial, la presión intraocular no significa glaucoma. Hay muchas causas para el aumento de la presión arterial. Una de ellas es el glaucoma, ¿correcto? Y cuando nosotros decimos que el líquido viene hacia el conducto de Schlenz, acá vemos nosotros, miren, ¿esto es un ángulo o no es un ángulo? ¿Sí? Es un ángulo. Este ángulo está formado por el iris y por la córnea. Entonces es el ángulo irido-corneal. Irido-corneal. ¿Sí? Perfecto. Este ángulo es lo que señalan los oftalmólogos como glaucoma de ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Y por último tenemos nosotros la capa más interna, que es la retina, que como vemos también es posterior, ¿verdad? No se basta de la retina es el nivel posterior, al igual que la corona. Muy bien. Esta retina se forma porque ingresa el nervio óptico por el orificio posterior de la esclera y se ramifica. Ramas temporales y ramas nasales. Nuestro globo ocular tiene ramas temporales, por el hueso temporal, se va hacia ese lado, y ramas nasales, porque se van hacia la parte interna. Ramas externas, ramas internas. Eso es a nivel del globo ocular. Entonces, cuando se forman, digamos, cuando inciden los rayos luminosos sobre la retina, vamos a tener información temporal, información nasal, que se dirigen hacia el quiasma óptico y se van a entrecruzar. Entonces, cada lado va a tener información tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo, ¿correcto? Eso es el quiasma óptico. Y se dirige hacia la parte posterior a través de las radiaciones ópticas al lóbulo occipital, donde se encuentra el centro de la visión. Allí es donde vemos. ¿Qué es lo que sucede? ¿En qué consiste el sentido de la vista? Inciden los rayos luminosos y acá tenemos solamente luz. Luz. Esa luz incide en la retina, específicamente a nivel de lo que son las células conos y bastones, que están destinados a unir en la capa profunda de la retina, que vamos a ver posteriormente, y van a generar el cambio. Esa luz va a generar una respuesta química, y esa respuesta química va a generar una respuesta eléctrica. Recién la respuesta eléctrica va a ser transmitida a través del nervio óptico para formar la imagen en el cerebro. Siguiente, por favor. Túnica fibrosa formada por esclerótica y las 5/6 partes posteriores y la córnea el sexto anterior. Siguiente. Muy bien. La esclera es lo que vemos, la parte